Me cansé de guardar silencio porque crecí. Me convertí en madre, me convertí en periodista. Voy a hablar, a confesar un momento que ha marcado mi vida después de casi 20 años de sentir que algo me faltaba, esperando una llamada, una caricia, unas miradas. Nuestra relación cambió por completo. Nuestras vidas tomaron caminos distintos por la distancia, por el tiempo, por las circunstancias. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra dosis con Michelle Galván. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en todas nuestras plataformas sociales, compartan esta dosis de fe, mucho más para ustedes en dosis con Michelle Galván. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Dosis. Yo soy Michelle Galván. He creado este espacio para traerles a mis mentores, a aquellas personas que me han ayudado a lo largo de mi vida, a compartir con ustedes historias reales que sé que podrían servirles de algo. El nombre Dosis surge precisamente para darles a ustedes continuamente a través de cada episodio, de cada historia, un mensaje que los mueva, que les llegue, que les transforme. Hoy, como nunca antes, voy a hablar, a confesar un momento que ha marcado mi vida. Nunca imaginé que iba a tener una dosis personal para ustedes, pero se trata de hablar sin filtros. He creado estas tarjetas con algunos puntos claves de esta historia porque no quiero que se me pase absolutamente nada, porque es algo que me ha marcado para siempre. Es una decisión que tomé que me trajo de vuelta mi energía femenina en todos los sentidos y es algo que he guardado pues muy para mí. Y hoy se quita este filtro y hoy no solamente se queda en mí. Voy a narrar esta experiencia desde mi voz y de mi perspectiva, respetando que hay otras historias como la de mis hermanos y, por supuesto, otros puntos de vista. Les pido que no me juzguen porque a veces tendemos a juzgar y a olvidarnos de la empatía. Les pido que si ustedes están viviendo lo mismo que yo viví, que escuchen con el corazón, porque a veces nos detenemos y solamente vemos cómo está la vida de los demás sin sentir y sin ver qué podemos hacer para nosotros mismos. Pues dicen que el tiempo lo cura todo. Dicen que el tiempo lo cura todo, pero hay heridas que solamente sanan cuando se miran de frente, cuando se abrazan. Esta historia la he llevado guardada durante casi 2 décadas y es la de mi papá y yo. Desde mi voz, cuando cumplí 17 años, nuestra relación cambió por completo. Nuestras vidas tomaron caminos distintos por la distancia, por el tiempo, por las circunstancias, por mis juicios como hija, por mi madurez. El silencio nos separó, el silencio de mi parte nos alejó. El silencio yo creo que es el peor enemigo en cualquier relación que tengamos, incluso con nosotros mismos, guardar silencio. Me cansé de guardar silencio porque crecí, me convertí en madre, me convertí en periodista, me convertí en una mujer que busca su mejor versión. Y si yo hablo de que ustedes pueden encontrar su mejor versión aquí, ¿por qué yo no lo iba a hacer? Así que emprendí un viaje en el mes de abril. Emprendí un viaje a la Ciudad de México para reencontrarme con mi papá después de casi 20 años de no verlo, después de casi 20 años de sentir que algo me faltaba. Y
Y siempre viví así durante 19 años, esperando una llamada, una caricia, unas miradas, palabras que no se decían, y sintiendo que, que podía hacer algo, que yo podía hacer algo y que podía cambiar algo. Pero sabía que yo tenía que dar el primer paso. Y a veces los hijos tenemos que dar el primer paso para transformar nuestras relaciones. Pero también fuertemente y profundamente motivada por mi hija Megan y por querer cambiar su dinámica y decirle que tiene un abuelo con vida y que tiene el privilegio de tener un abuelo con vida y poder hacer tal vez una videollamada con él. Emprendimos ella y yo este viaje solas. De Miami a la Ciudad de México, mi papá, a quien no pienso hacer público por diferentes circunstancias y porque su vida no es pública, viajó desde Guanajuato a la Ciudad de México. Y adivinen qué, con mi media hermana y su familia que yo no conocía. Y mi media hermana, o mi hermana de padre, hoy tiene 15 años y deseaba conocerme en algún momento de su vida porque había escuchado de mis historias y había escuchado de las historias de mi hija a través de redes sociales. Las redes sociales a veces son tan frías que nos crean una imagen que no realmente es la de nosotros. Porque también se emiten juicios, se emiten comentarios a través de estas que nos pueden alejar de las personas. Llegamos, Megan y yo, a la Ciudad de México un fin de semana para invitar a comer a mi papá, esperando ese reencuentro desde hace mucho tiempo, muchos años. Y cuando llegó ese momento de reencontrarnos, no fue fácil. No fue nada fácil. Había muchas emociones de por medio. Había mucho miedo de por medio. ¿Miedo a qué? Miedo a ser juzgada, a ser rechazada. Y había muchas emociones también, como con quién me iba a encontrar después de casi 2 décadas con una persona que pues prácticamente había dejado de ver y no conocía. Así que eran muchas mis preguntas, era mucho mi enojo, eran muchos mis reclamos que traía preparados. Que cuando Megan vio a su abuelo que yo le había enseñado en fotos, cuando lo vio entrar por ese restaurante en donde nos reunimos en la Ciudad de México frente a un lago maravilloso, mi hija lo único que gritó cuando lo vio fue: abuelo, te quiero mucho. Y Megan me dio la lección más grande de mi vida, que fue vivir el momento, vivir el presente y tener el privilegio de estar ahí, teniendo a mi papá en vida y poderle presentar a su hasta ahorita única nieta. Cuando yo vi ese abrazo entre mi papá y mi hija, entre abuelo y nieta, me callé todos mis reclamos y solamente me enfoqué en vivir el presente, en controlar mis emociones y en sentirlas. Me permití por primera vez sentir y vivir ese momento a su máxima expresión. Y quiero compartir este proceso tan íntimo junto a mi hija, porque así lo viví, con cada uno de ustedes, porque tal vez hay personas que están pasando por lo mismo y que no saben cómo reencontrarse con sus seres queridos, con sus padres, con sus hijos, con sus nietos, que no saben cómo dar ese paso por miedo o por rencor o por alguna otra emoción. Les tengo que decir que yo lo hice acompañada de una gran mujer, una experta en
crear vínculos y en sanar no solamente emocional, sino psicológicamente. Y se las voy a presentar. Ella es la psicóloga que me acompañó en este proceso tan íntimo y tan impactante para mí. Y es la psicóloga Marisela Guerrero, que nos está acompañando desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Hola, ¿cómo estás, Michelle? Muchísimas gracias por la invitación. Gracias a Dios por darme la oportunidad de estar en tu vida y de escuchar detenidamente todo el proceso que vivimos de sanación contigo. Yo estoy aquí para dar mi opinión y mi palabra para ver si a alguien logramos tocar su corazón en esta dosis. Y esta es una dosis de sanación, Mari. Te agradezco muchísimo tu tiempo. Sé que tu agenda es muy, muy congestionada, muy apretada, pero nos hiciste un cachito aquí para poder ayudar a Claro, otros a través de esta dosis de sanación. Y tú eres sí, eso, tú eres una experta en sanar y además eres una mujer muy sensible y por eso quise invitarte. Hice unas preguntas gracias. pensadas en lo que viví, en este proceso donde tú me has acompañado, donde no quiero que se me escape absolutamente ningún detalle. Y quiero Muy comenzar bien. con la primera, porque sé que hay mucha gente que se va a identificar con esto. La primera es, ¿cómo impacta, Mari? ¿Cómo impacta crecer sin una figura paterna presente? Mira, desde que estamos en el vientre, nosotros conectamos totalmente con mamá. Pero al momento, ya traemos un destino y al momento que nacemos, el papá se va a ganar el lugar de papá dentro de la vida del bebé. Cuando tú me preguntas qué impacto tiene, muy alto. En los primeros meses, si el bebé en los primeros meses hasta los 5 años es totalmente alejado el papá del bebé por alguna razón, el daño que se hace es un abandono en donde, en el inconsciente. Y esto del abandono lo va a acompañar toda su vida hasta que no lo trabaje. Si el abandono es después de los 7 años, hay muchos conflictos dentro del niño. ¿Por qué? Porque ya tiene una mente de conciencia donde voltea a ver alrededor y ve que no tiene un papá. Entonces empieza la voz del ego a decirle, quizá papá no está porque mamá lo corrió. Entonces empieza a desarrollar emociones. Algunos niños empiezan a tener frustraciones e inseguridades. Ujú. Otros empiezan a odiar porque ellos no tienen un papá. Y Y, entonces va creciendo el niño y va teniendo la ausencia de un papá. Hay papás que se tienen que ir, pero visitan cada sábado o cada domingo. Pero hay papás que se van y no vuelven. Estos tienen un gran impacto en la vida de un niño o una niña. Enorme. definitivamente. Y tú lo has dicho, en mi caso, cuando cumplí 17 años y comencé a recibir mi primera oportunidad de un noticiero fue a los 18 años, mi papá todavía estaba en ese proceso de transición de irse de casa y para mí era muy importante compartir con él ese momento tan importante de mi vida que cuando él se va y dejamos de tener una comunicación, yo me lleno de una energía muy masculina que sin Sí, duda alguna pues me trae mucha de resolver. disciplina. Sí, me trae mucha disciplina y me trae Ujú. una autoexigencia a más no poder. A mis 18 años me dieron mi primer noticiero, entrevisté al primer gobernador y me convertí en una mujer, en una joven sumamente exitosa y sumamente territorial en el lado profesional. Pero en el lado Sí, personal me faltaba algo muy importante y era tener vínculos con la energía masculina. Entonces yo no podía tener una relación estable emocionalmente con un hombre con el porque no género tenía, masculino. Ujú. exacto, porque no tenía esos aspectos emocionales bien Porque, aterrizados. porque tú entraste a los 17, 18 años, tú entraste en un mecanismo de defensa que fue la negación. Ujú. Y tú dijiste, yo tengo que trabajar para salir adelante y Exacto. tengo que demostrarme que yo puedo.
porque ya no tengo la figura de papá y quién me va a ayudar a salir adelante, porque los padres hasta cierta edad siempre van a estar para ayudar, para lo que tú necesites, pero también como padres hay que saber soltar, pero a ti te soltaron muy chiquita, tenías 17 y vas a cumplir 18. Entonces tú generaste en ti la negación. Yo puedo salir adelante y yo voy a salir adelante y no necesito a nadie y voy a poder y te concentraste en crecer en tu carrera profesional, que lo has hecho muy bien. Pero los vínculos con el género masculino no fueron asertivos, Exacto. Exactamente. ¿verdad? Y hubo ahí una fractura, hubo una fragmentación con mi energía femenina también, porque yo tenía la responsabilidad, desde mi perspectiva, de hacerme cargo de muchísimas cosas y de hacerme la fuerte y de ponerme en un Así es, lugar donde no me correspondía, que era el de mi papá. Y el resto de la historia, mucha gente la sabe. Y así eso es. también me provoca, como tú dices, a darme cuenta de lo que era capaz de hacer basado en un éxito profesional y en un éxito incluso financiero, porque llegué a tener 2 o 3 trabajos, incluso yo no paraba los fines de semana, tenía un programa de deporte motor, tenía un noticiero, iba a modelar, Así entonces es. me llenaba de trabajo, pero también cuando hacemos eso, Mari, estamos llenando esa parte de vacío que no la llena más que una figura paterna o un padre. Sí, ¿Qué porque emociones se presentan tú lo en... llenaste, afortunadamente el vacío de papá, tú lo tomaste para crecer tú profesionalmente, pero otras personas lo llenan con otras cosas. ¿Me explico? ¿Con qué? Por Entonces tú ejemplo, con la afortunadamente, drogadicción, con el con la alcoholismo. droga, sí, así es, en no estudiar, hay un impacto muy grande. Si ya pasamos de los 7 en adelante y ya tenemos el nivel de responsabilidad, aunque seas un niño, pues ya te mandan a la escuela y todo. Siempre ese niño o esa niña va a tener problemas con la autoridad. Ujú, ¿Por qué va a tener problemas con la autoridad? Porque tiene un vacío muy grande de papá. claro, Entonces hay un vacío, entonces toda autoridad que se le presente, la niña o el niño va a tener conflicto. Y si lo vamos hablando así, al llegar a la universidad o al llegar a un trabajo, el que me esté escuchando tiene conflictos con la autoridad. Quiere decir que traemos problemas de raíz con papá, porque el daño de no tener a papá presente es, por ejemplo, en una mujer, es encontrar relaciones que no son verdaderamente asertivas en la vida de la persona. Trabajo todo esto exacto, con mucho cuidado. Todo lo que exacto, estoy diciendo es con mucho cuidado por tu vida y por lo que tú y yo hemos tenido en consulta. exacto. Mari, ¿y qué pasa, por ejemplo, con las madres solteras que no tienen un apoyo masculino? ¿Cómo brindar esa energía paterna a los hijos desde pequeños? Mira, yo he tenido la fortuna de poder trabajar con madres solteras y yo lo que trabajo con el niño es desde chiquito y entonces va teniendo una asistencia que psicológica. ¿Por qué? Porque el niño va a tener muchas emociones, está en un despertar. Entonces a ratos le tiene coraje a la mamá, a ratos es indisciplinado, a ratos es mal portado en cualquier lugar que lo lleva. Sí, Entonces la mamá no entiende por qué. Si ella es una mamá dedicada, trabajadora, responsable, cumplida. Entonces no se explican. Entonces yo entro ahí a trabajar las emociones del niño y a explicarle de verdad, cuando son chiquitos así se los cuento. Tú viniste a esta vida a que papá sembrara una semillita en mamá y tomara su camino. claro. En esta vida no hay otra cosa. Papá se tuvo que ir. Y tú y yo vamos a aprender a ser valientes, así como tú, Michelle, porque eres muy valiente. Tienes que aprender a ser valiente Ujú. y vas a tener que afrontar las cosas, porque papá no tiene vuelta. Claro, y muy Quizás si importante te esto va que estás bien, lo diciendo vas a para ver. todas las madres solteras que nos están viendo. Compartan Sí, esta dosis a porque esas madres solteras que están de verdad desesperadas por saber qué hacer con sus hijos. Voy a la siguiente pregunta, Mari, es, sí, regresando al reencuentro, cuando volví a ver a mi papá, yo decía que viví muchas emociones, entre ellas
amor, miedo, enojo, frustración, nervios, era como un acumulado, ansiedad. Yo te hablaba y te decía, ay, María, es que no sé si voy a poder hacer esto, no sé si estoy lista. Y gracias a Dios que tuve el acompañamiento de una profesional como tú. Pero, ¿qué Claro. emociones son comunes en un reencuentro y cómo podemos manejarlas? Fíjate, para empezar, siempre hay un coraje interior. ¿Por qué me dejó? Yo todavía no era una adulta. ¿Por qué tomó la iniciativa de irse? Entonces, hay coraje y el coraje en emociones pega en la nariz. Y siempre ha tenido alergia a esta persona o problemas respiratorios, porque hay un coraje guardado. Otra emoción que se presenta mucho es el rencor. ¿Por qué si me diste la vida te fuiste? ¿Por qué no me acompañaste? Fui poco para ti. Ujú. Entonces ya llevamos coraje, rencor. Hay personas que guardan odio. ¿Qué es odio? ¿Por qué? Porque no los volvió a buscar. No Claro. se volvieron a ver, no le interesó nunca si se comía, si había terminado la escuela, no le importó nada. Entonces es rencor, es resentimiento, es odio y es coraje y se puede presentar. Sí, Cuando se presenta es mejor que ya la persona esté por enterada para poderlo trabajar en sanación exacto. y poder liberar lo que trae, porque eso te hace más daño a la persona que lo trae. Pensamos que es al otro, pero a la otra persona, pero no. Nosotros nos hacemos daño. Ese tipo de emociones se presentan. Claro, A veces hay personas que aunque esté enfrente el papá y él nunca los buscó, ellos se muestran muy indiferentes. Y te exacto. hago sentir lo que tú me hiciste sentir a mí. Y se va haciendo una cadena de generación en Así es, generación si no sanamos. Es por eso importantísimo pedir ayuda, sanar, hablarlo y escuchar este tipo de podcast que sin duda alguna les claro, va a ayudar, porque para eso estamos trabajando para ustedes, para eso queremos hacer estas dosis de sanación con expertos como tú, Mari. Otra pregunta que tengo gracias. es, después de reencontrarnos, ¿es posible reconstruir un vínculo nuevo? ¿Es posible volver a tener una conexión? Fíjate que sí, pero yo siempre les digo que depende de cada caso. Yo estuve en radio en Monterrey, aquí en televisión, y en radio me hacían una pregunta muy importante. Era una persona que me decía, mi esposo, pues era una persona que tenía trastornos y abusó de su propia hija a nivel sexual. Entonces me preguntaba qué debía hacer ahí. Ujú. Entonces yo le dije, tiene que trabajar la sanación usted y su hija, pero ese vínculo es mejor porque él estaba detenido. Es mejor que él siga donde está y que siga su camino, porque fue un daño demasiado fuerte para la niña. Entonces, hay situaciones en que el vínculo es mejor lejos, pero cuando es un abandono porque el papá pues tuvo otras inquietudes y se fue con otra mujer, o ya no quiso estar con la esposa, o había mucho pleito, mucho maltrato, pues los hijos dicen, ¿y nosotros? ¿Verdad? Entonces ahí sí podemos hacer el vínculo. Ujú. Hubo daño en el camino porque no estuviste, pero puedo hacer el vínculo porque a mí como ser humano me conviene estar bien con Esa- papá, porque papá es el que da la seguridad. Toda aquella persona que no creció con su papá es una persona insegura, temerosa, siempre con los miedos. No termina ni las carreras a veces profesionales. Y aparte, si pone un negocio propio, le batalla bastante, Es cierto, sí, porque le faltó esa parte de la seguridad de papá. tienes toda Entonces, la ¿sí razón. se puede hacer vínculo? Sí, dependiendo del caso que estemos hablando. Ahora, En tu caso, claro que sí. en mi caso lo ha sido, y déjenme decirles algo, fue lo mejor y la mejor decisión que tomé este año, 2025, porque no solamente me di la oportunidad de ver a mi papá desde otra perspectiva, porque ahora, pues después de mi divorcio, lo dejé de juzgar, vi de otra manera, veo con el corazón, escucho con el corazón, y, y cuando lo vi, Y lo aprendiste abracé. a perdonar.
Exacto, y lo perdoné, y no solamente lo perdoné por todo lo vivido, las circunstancias como se suscitaron, sino que fue una sanación interna que me ha transformado en muchos sentidos, incluso con Megan, con mi hija, y eso pues también me ha permitido verme como mujer desde otra perspectiva, sintiendo el apoyo de mi papá. Pero, a ver, ¿qué tan importante es el perdón, Mari? Esa es mi otra pregunta y una de las últimas. ¿Qué tan Claro que sí, importante es mira, el perdón y cómo saber, muy importante, si estamos listos o no? Porque yo me tardé casi 20 años en decir, estoy lista, voy a ver a mi papá. así es, porque el perdón que se hace conmigo es un perdón donde tú espiritualmente te haces responsable, que en esta vida traíamos un destino y en ese destino a él le tocó ser tu papá. El alma de él y tu alma se habían comprometido, esto es espiritual. Entonces, cuando uno se hace responsable de lo que vivió, empieza a sanar más rápido. Entonces, el perdón es una liberación. Ujú. La persona que trabaja el perdón y trae una emoción de un rencor, un resentimiento enorme, logra sanar totalmente riñones. ¿Por qué? Riñones. Porque se está perdonando, sí. Y Pero ahorita si que no se dices esto, perdona, y es la primera vez también que lo voy a contar, y esto yo creo que nunca me lo habías dicho en la terapia y yo tampoco lo había no. contado, pero empecé a tener muchos problemas con los riñones. Y ahora que me acabo de ir a checar, fíjate cómo son las cosas, o sea, como si fuera un switch. Me dice mi Sí, doctora, no, ya estás perfecta. Imagínate esto, o sea, es hasta energía, es energético, sí. físico, Es espiritual, una nube. Ujú, emocional, esas bioemociones, como ahora le estamos llamando, ¿no? Todo sí, lo que sentimos, claro que nuestro sí. cuerpo lo expresa. ¿Cómo, y Exacto. quiero cerrar con esto, Mari, cómo este tipo de reencuentros con nuestros familiares, con nuestros padres, influye en nuestra forma de ser cuando somos mamás, cuando somos papás, con nuestros hijos? Inmediatamente cambia tu manera de ver la vida. Ya no vemos a través de los ojos que estábamos viendo con rencor, con frustración, con enojo, con coraje. A veces la mamá también se irrita. Si la mamá fue una mamá que vivió un abandono, ella vive en irritabilidad, porque ella no está bien con ella misma. Ella guarda emociones. Por eso yo les digo, nos conviene a cada uno de nosotros empezar a trabajar la sanación del perdón. Yo siempre le digo, usted está en su casa y yo quiero llegar con mi palabra. Empiece a trabajar, agarre una libreta y empiece a escribir y dígale a Dios, aquí estoy y quiero entregarte todo lo que viví. Si lo traía como aprendizaje de vida, como destino, estoy dispuesta a entregarlo y a soltarlo. Y allí empieza a trabajar. Cada persona que te sigue y te admira y te quiere, que empiece a trabajarlo. Claro. Está en su casa, no puede ir a una terapia, empiece. Es bueno ir a la terapia, sí, yo soy terapeuta, pero empiecen a trabajarlo. ¿Por qué? Porque empiezan a sanar sus órganos. Muy importante Esa es lo la que dices. magia, A escribir esa, esa carta de te perdono, una esa carta al carta perdón. del perdón, todo lo que hayan vivido, todo lo que pasaron, las noches de tristeza, cómo me maltrataron, cómo me criticaban porque mi papá no estaba, cómo sufrí, lloraba en la noche. Perdónatelo. Es el momento, por algo lo va a escuchar. Claro. Toma un diario, una libreta y dile, Dios, aquí estoy. Te entrego todo. Yo lo traía como destino y mi padre también lo traía como destino hacer lo que Claro, hizo. exacto. Y Entonces, yo perdonarnos a voy a nosotros trabajar con mismos él. también, otorgarnos ese Es perdón a perdonarte a ti nosotros mismo. mismos. Cuando perdonas a papá, te estás perdonando a ti mismo, Y con porque el eso que nos sufrió quedamos. fuiste tú. Con eso nos quedamos. Cuando perdonas a papá, Gracias. te perdonas a ti mismo. Y yo te puedo decir que hoy me siento plena en todos los sentidos, que me he perdonado, que tu acompañamiento ha sido increíble, que te agradezco muchísimo, Mari. ¿Dónde te pueden contactar las personas que están viendo este episodio que tal vez se quedan con dudas, con preguntas por hacerte?
En mi Instagram, Marisela Sé Feliz, ¿verdad? Y en Facebook, Marisela Guerrero. Perfecto. Ahí estamos. Vamos a poner ¿Ok? tu Instagram para que te contacten también a través de Instagram. Te agradezco muchísimo tu tiempo, Mari. Ha sido un privilegio recibir tu Qué lindo. acompañamiento, tu guía en muchos aspectos de mi vida, no nada más en este, que ya después también estaremos platicando. Claro que sí. Un abrazo con mucho cariño a todos. Muchas Muchísimas gracias. gracias, Mari. Un fuerte Un abrazo abrazo. hasta Monterrey. Gracias por Gracias. esta dosis que Gracias. nos has venido a Bye. entregar de sanación y de perdón. Muchas gracias. Bonita tarde. Bye. Esta ha sido una dosis de sanación Gracias. para ti. Si te da miedo mirar al pasado, te abrazo, porque te entiendo, porque estuve en tu lugar. Si te da miedo, frustración o desesperanza, voltear a ver al futuro y avanzar, te entiendo, te abrazo. Busca ayuda, busca terapia, escribe. Ya escuchaste esta dosis. Espero que realmente te sirva. Pero sobre todo recuerda que sanar es un acto de valentía y que cuando perdonamos a otros, automáticamente nos estamos perdonando a nosotros mismos. Y cuando eres padre o madre, estás cambiando el futuro de tus hijos. Así que llegó el momento de sanar. Comparte esta dosis de perdón, esta dosis de sanación con quien más lo necesita. Y recuerda, no se trata de recuperar el tiempo perdido, sino de transformar el tiempo que viene. Yo soy Michelle Galván y esto es Dosis con Michelle Galván. Hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otra dosis con Michelle Galván. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, síguenos en todas nuestras plataformas sociales, compartan esta dosis de fe, mucho más para ustedes en Dosis con Michelle Galván.